Muy buenos días, hermanos. Bueno, con mucho temor y temblor en esta mañana nos acercamos a la palabra del Señor, esperando que el Señor quiera bendecirnos a todos a través de este tiempo. Y vamos a continuar hoy, hermanos, con nuestra séptima bienaventuranza. Y quiero que recuerden, hermanos, que estas bienaventuranzas son también el camino a la verdadera felicidad. ¿Sí? 8 veces el Señor dice: felices y dichosos son los que tal y tal cosa. Así que cada una de estas bienaventuranzas es como una escalera que nos va conduciendo a la verdadera felicidad cristiana. Y hoy, como les digo, vamos a considerar la séptima bienaventuranza, que, como ustedes leyeron, trata acerca de los pacificadores que serán llamados hijos de Dios. Pero quisiera comenzar, hermanos, diciendo algo, y es que uno de los mayores reconocimientos que un ser humano puede recibir es el famosísimo Premio Nobel, en este caso, de la Paz, el Premio Nobel de la Paz. Desde que fue creado este asunto de los premios Nobel, hasta la fecha se han entregado estos premios a 111 personas, y es un premio que reconoce los esfuerzos que, según los criterios que la organización tiene, las personas hacen para promover la paz. Este premio se ha entregado a personas tal vez importantes en la historia, como Martin Luther King. También se entregó a la Madre Teresa de Calcuta. Se entregó en una ocasión a Nelson Mandela, a Barack Obama, y también se entregó a un presidente colombiano, ¿no? ¿Cuál fue? Muy bien, Juan Manuel Santos. Esto quiere decir, hermanos, que el mundo realmente reconoce y aplaude a aquellos que buscan la paz. Claro, estas personas buscan la paz según los propios criterios que las naciones tienen. Y lastimosamente, estas personas buscan la paz sin Dios. Todos los procesos de paz y demás que hoy en día las organizaciones y las personas intentan promover no tienen en cuenta a Dios. Es una paz sin Dios. Y yo les hago una pregunta, hermanos: ¿es posible que el ser humano pueda tener paz sin Dios? Es imposible. La Biblia dice en Isaías: no hay paz para el impío. Eso dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, es por esta razón que nosotros en esta mañana debemos considerar cómo es que debemos hacer la paz, pero según la palabra de Dios. Cómo es que debemos hacer la paz según la voluntad de Dios. Y por eso, hermanos, en esta mañana he querido darle este título a este versículo 9, y es: el cristiano, un buscador de paz. Ese es nuestro título, y quiero que de este pasaje, hermanos, aprendamos una verdad importante, y es que los cristianos debemos buscar la paz. Los cristianos debemos buscar la paz, pero conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos así, hermanos, vamos a recibir un título honorífico. ¿Cuál es ese título honorífico? Según el versículo, dice: serán llamados hijos de Dios. Eso, entonces, hermanos, es lo que vamos a aprender en esta mañana. Y quiero que nos sumerjamos de una vez en el significado de lo que es el pacificador. ¿Qué es ser un pacificador? Entonces, eso es lo primero que quiero que consideremos, hermanos: el significado de pacificador. La palabra pacificadores
que encontramos en el versículo 9 es una palabra muy especial y creo que para poder entenderla un poco más nos va a ser útil revisar algo del contexto histórico del primer siglo, de la época del Señor Jesucristo. Ustedes saben, hermanos, que en el primer siglo habían algunos grupos de judíos que se hacían llamar los celotes. ¿Lo han escuchado, hermanos? Los celotes. Estos celotes, una palabra que significa celoso o entusiasta, eran personas ultranacionalistas que querían liberar a la nación de Israel del dominio romano. Así que ellos, a través de la violencia abierta, se oponían al imperio romano para, según ellos, poder obtener la paz. Los celotes interpretaban muchos pasajes de las Escrituras diciendo que el Mesías prometido vendría a apoyar la causa de los celotes, que cuando Cristo hiciera su aparición, Él se uniría a esta revolución de los celotes para destruir el imperio romano y liberar a la nación de Israel. Estos celotes pensaban que el Mesías era un guerrero poderoso que vendría a destruir a los opresores de Israel y haría la paz total a través de la ley de Dios y de la justicia de Dios. Ustedes han escuchado también, hermanos, que en el año 70 Israel, Jerusalén, el templo, fueron destruidos por los romanos. Y adivinen quiénes fueron los que instigaron finalmente esa revuelta y esa destrucción de Jerusalén. Bueno, fueron los celotes. En el año 66 se pusieron ya abiertamente a oponerse al imperio y eso provocó la destrucción de Jerusalén y la masacre también de todos los celotes. Había un celote en los discípulos. ¿Quién era? Simón, el famoso Simón el cananista. Él era un celote que se unió al Señor Jesucristo a pesar de tener esas ideas ultranacionalistas. Es decir, hermanos, que en el primer siglo, en la idea judía de liberación, el Mesías, a través de la guerra y a través de la violencia, iba a traer la paz y la liberación. Eso era lo que en el primer siglo entonces estaba pasando. Y cuando el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pacificadores, eso debió haber sonado desagradable e incómodo para esos celotes y para muchos judíos que también estaban a favor de la causa de los celotes. Así que las palabras del Señor Jesucristo, a la luz de este contexto, toman un sentido radical. Lo que Cristo está diciendo es contrario a lo que en el primer siglo los judíos y en especial los celotes estaban diciendo. Pero ¿qué significa entonces, ahora sí, habiendo visto el contexto, la palabra pacificadores que en nuestro pasaje tenemos? Bueno, la palabra es la del título, un buscador de paz. Esa es la definición de la palabra pacificador. Pero déjenme, hermanos, explicar. La palabra paz que encontramos especialmente en el Nuevo Testamento es el nombre que hoy se le pone a las mujeres. Es un nombre femenino. Es la palabra Irene. Irene es la palabra griega para paz. Y paz para los griegos significaba un estado primeramente interno de armonía, de reposo y de bienestar, pero también significaba paz y armonía en todas las relaciones horizontales, pero también la relación vertical. Así que esa es la definición de Irene, que es la palabra paz, un estado de armonía, reposo, bienestar interno, pero también ese mismo estado con relación a los demás y con relación a Dios. Pero la palabra pacificador
tiene la palabra Irene allí, pero tiene otra palabra que significa un buscador de paz, un buscador de paz. Así que esta palabra, hermanos, pacificador, podemos definirla exactamente así, como alguien que busca la paz, como alguien que promueve la paz, como alguien que persevera en hacer la paz. Este término que aparece aquí se usa para hablar de los gobernadores y los emperadores de los tiempos antiguos que trabajaban en sus imperios para establecer la paz en sus territorios. Entonces, estos gobernadores trabajaban todo el tiempo en pro de establecer la paz en sus territorios. Esto significa entonces esa palabra pacificador. Pero creo que esta palabra, hermanos, también incluye dos sentidos. En primer lugar, el concepto de pacificador implica o incluye el ser pacífico, ¿sí? Ser pacífico. ¿Cuál es la idea de ser pacífico? La idea de ser pacífico es una persona que es tranquila, que es, como se traduce en algunas partes, apacible. Es una persona que no se deja conmover o provocar fácilmente. Entonces, este sentido es un sentido más pasivo de alguien que es calmado, tranquilo y difícil de provocar. Es como, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo calmó el mar de Galilea y dice el texto que se hizo grande bonanza. La palabra bonanza es la palabra paz, aunque no es la misma en griego, es otra palabra diferente. Es la palabra paz, y esa palabra que aparece allí es la palabra que define a alguien que es calmado y sonriente. Calmado y sonriente. Así que ese mar de Galilea, a la voz del Señor, estuvo calmado y sonriente, y creo que ese es un sentido en el que se nos dice que debemos ser pacificadores, que debemos ser calmados y sonrientes, difíciles de provocar. Pero, hermanos, no significa solo eso, no significa ser tranquilos y difíciles de provocar, sino que un segundo sentido es que el pacificador es el que no solo está tranquilo, sino que busca que otros también puedan estar tranquilos y sonrientes, que quieran o que puedan estar en un estado de armonía y de paz en todas sus relaciones. Es un sentido más activo, es alguien que persevera entonces y que toma la iniciativa por hacer la paz. El sentido es aquella persona, hermanos, que promueve la reconciliación, es aquella persona que genera armonía en los demás, es aquella persona que soluciona las enemistades de otros, aquel que suaviza las tensiones, aquel que busca apaciguar los conflictos y que por supuesto toma las iniciativas para ello. Así que esto describe o está implícito en la palabra pacificador. La Biblia, hermanos, no solamente da como opcional el ser pacificador, o sea, bueno, a los que se les dé, ¿no? A los que hayan nacido con una personalidad calmadita, a ellos son los que se les da ser pacificador. No, como muy bien nuestro hermano Pacho lo reflexionó en la oración, esto es para todos. Todos los cristianos deben ser pacificadores independientemente de cuál sea la personalidad, la genética, etcétera, etcétera. Hebreos 12:14 lo dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros hacemos con este pasaje siempre énfasis en la santidad, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor, pero no es solo santidad. El versículo también dice la paz. Seguid la paz con todos. La palabra seguid, hermanos, quiero decir algo allí, es una palabra que significa perseguir algo. Es como una persecución. Entonces,
perseguir la paz con todos. Esto es así, hermanos, porque la paz, hacer la paz con otros o hacer la paz entre otros, implica un esfuerzo muy grande. Implica un esfuerzo muy grande. Ustedes piensen en Moisés por un momento. Cuando Moisés estaba en Egipto aún y vio que 2 hebreos estaban allí en un pleito, ¿qué trató de hacer Moisés? La Biblia dice que los ponía en paz, ¿no? Los ponía en paz. Pero ¿fue bien recibido el intento que Moisés hizo allí? Entonces no fue bien recibido. Le respondieron mal y cortantemente. Por eso, hermanos, es que hacer la paz no es fácil y por eso se usa una palabra como esto. Hay que esforzarse, hay que perseguir o hay que perseverar en hacer la paz. Como ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, la palabra perseverar es hacer algo a pesar de los obstáculos que uno pueda encontrar para hacerlo. Eso es perseverar. Uno persevera en algo que le cuesta, no en algo que no le cuesta, ¿sí? Uno no puede decir, no, yo persevero en almorzar, no, porque eso no nos cuesta, eso nos gusta, es fácil. Perseveramos en aquello que nos es difícil. En este caso, en buscar la paz. Puede ser, hermanos, que cuando uno intenta ser pacificador con otros, el otro le responda mal a uno como le respondieron a Moisés. ¿Quién te ha puesto a ti? ¿Quién te ha puesto a ti por juez para que vengas aquí a hacer la paz entre nosotros? Así que requiere, hermanos, cierta perseverancia. Pero también requiere otra cosa, hermanos, que no podemos dejar siempre de repetir en cada bienaventuranza, y es que para poder ser de acuerdo a este modelo que el Señor muestra de carácter y para ser pacificador, primero necesitamos tener un corazón limpio, que fue la bienaventuranza anterior. Es decir, nuestro corazón debe estar limpio del pecado y limpio de la hipocresía. Debemos ser sinceros, como lo aprendimos en el sermón pasado, porque si no somos limpios del corazón, no vamos a poder entonces hacer paz con otros. Si no estamos nosotros mismos en paz con Dios por causa del pecado, no vamos a poder tampoco tener paz con los demás. El Salmo 34:14 dice, apártate del mal y haz el bien. Y luego dice, busca la paz y síguela. Noten que para buscar la paz y seguirla, primero hay que apartarse del mal y hacer el bien. Pero esto quiere decir, hermanos, que si alguien, miren, dice que ha limpiado su corazón, que ha confiado en Jesucristo, pero su vida está llena de pleitos, de contiendas, y el patrón común son malas relaciones con la familia, con los amigos, en el trabajo y por doquier, hay que revisar si ese corazón en realidad está limpio, porque lo que se sigue a la limpieza de corazón es relaciones pacíficas con los demás. Pero segundo, hermanos, la paz y el ser pacificador es un fruto o una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y luego paz. Así que no solamente hablamos de ese sentimiento de, nos sentimos calmados y sonrientes, sino es ese trabajo para que todas nuestras relaciones y que las relaciones de los demás también puedan estar en armonía. Y ahí mismo en Gálatas 5, en el verso 20, habla de las obras de la carne, que son todo lo contrario a la paz. Habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Así, hermanos, con esta palabra pacificadores
el Señor nos está invitando a todos nosotros, no solamente a que estemos tranquilos, sino que nosotros debemos perseverar y promover la paz los unos con los otros y por supuesto también con el Señor. Por eso déjame preguntarte aquí antes de continuar con un segundo asunto. ¿Qué eres tú, hermano? ¿Eres un provocador o eres un pacificador? ¿Qué eres tú? Bueno, espero que ustedes sean pacificadores. ¿Son ustedes esas personas que les gusta el conflicto, que son hábiles para decir aquello que enciende el fuego de la pelea? ¿O más bien son ustedes hábiles para arrojar agua en esa fogata y que los conflictos se puedan bajar? Hermanos, yo te animo a que tú dejes esa actitud beligerante, conflictiva, agresiva y empieces a ser un buscador de la paz. Tal vez no te van a dar el premio Nobel, pero sí vas a recibir un título importante de parte del Señor, que es aún más que el premio Nobel. Y eso nos lleva entonces, hermanos, a una segunda consideración, y es el obstáculo para ser un pacificador. ¿Cuál es, hermanos, el mayor obstáculo que nosotros encontramos en nuestro caminar cristiano para ser personas que buscan la paz? El gran obstáculo somos nosotros mismos. El gran obstáculo, hermanos, es el amor propio. El gran obstáculo para ser pacificadores es el amor al yo, el amor a mi dignidad personal, el amor a mis derechos, el amor a que no me ofendan, a que no me hieran y a que tengo que defenderme como sea si alguien vulnera o habla mal de mí. Así que ese amor al yo, de considerar por encima de todo mis derechos, mis sentimientos, mis afirmaciones, mis argumentos, mi dignidad personal, eso es lo que debo defender a toda costa. Y cuando tengo esa actitud, me va a ser difícil ser un pacificador. Miremos un pasaje, hermanos, que está en Santiago, capítulo 4. Versículo 1 y 2 nos habla precisamente de eso. ¿Cuál es el obstáculo? ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago. Vamos a leerlo. 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Noten cómo Santiago aquí habla de las pasiones, de la codicia, que es lo que lo lleva a uno a generar conflictos y a generar pleitos. Así que cuando uno pone, hermanos, sus propios intereses por encima de los intereses de los demás, cuando uno busca su propio beneficio y su propia complacencia por encima de los demás y por encima incluso de la gloria de Dios, uno va a crear conflictos y pleitos por donde quiera que vaya. Todo pleito se produce por el amor a uno mismo, porque uno no está dispuesto a ceder sus derechos, sino más bien a enfatizar en su propia dignidad personal. Siempre en una situación, cuando nos dicen algo, nos preguntamos, esto vulnera mis derechos, o nos decimos eso, me están hiriendo, me están ofendiendo, tengo que defenderme, y en el acto de defenderme, en vez de apagar esa hostilidad, termino provocando una guerra adicional. Entonces,
es este amor propio, es esta altivez, esta arrogancia y esta soberbia, hermanos, lo que no nos impide tener una actitud pacificadora. Proverbios 28-25 dice que el altivo de ánimo suscita contiendas. Mire, el altivo de ánimo suscita contiendas. El que es orgulloso y el que enfatiza sus propios derechos y dignidad personal por encima de otros, termina generando conflictos. Por ello, hermanos, ¿cómo podemos superar esto? ¿Cómo podemos superar el amor a nosotros mismos? Debemos recordar las bienaventuranzas, especialmente la primera de ellas. ¿Cuál es la primera bienaventuranza que estudiamos? Muy bien, que somos ¿qué? Pobres en espíritu, ¿no? Que somos unos pobres, mendigos y miserables delante del Señor y que en realidad no tenemos derechos, no tenemos ninguna dignidad personal, que solamente hay pecado en nosotros y por eso, ¿qué va a defender usted? Si usted se quiere defender a usted mismo, ¿qué va a defender? Usted no tiene nada bueno que defender, yo tampoco tengo nada bueno que defender. Entonces, ¿por qué enfatizamos tanto en nuestros derechos personales si es que no tenemos derechos, ni dignidad, ni nada de eso? Porque Dios dice que somos pobres y miserables. Así que cuando entendemos que somos pobres en espíritu, nos es más fácil ser pacificadores, pero también cuando buscamos la gloria de Dios y cuando buscamos la paz por encima de mi propio beneficio. Esto es, hermanos, el acto de la autohumillación. Uno debe autohumillarse ante otros para evitar generar conflictos o para apaciguar los que ya hay. ¿No dice la palabra esto en 1 Corintios 6:7? Dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿A qué nos llama el apóstol aquí? A sufrir, es decir, a autohumillarnos para evitar crear un conflicto mayor. Pero quiero preguntar ahora, hermanos, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la manera de poder ser un pacificador? Vamos a considerar eso a continuación. Entonces, en tercer lugar, hermanos, veamos qué metodología enseña la palabra de Dios para nosotros ser pacificadores. Déjenme decir algunas cosas e ir a algunos pasajes. En primer lugar, hermanos, en Santiago, ahí mismo, capítulo 1, verso 19, se nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo, hermanos, acompáñenme allí, Santiago 1, 19. Dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Quiero subrayar la frase tardo para hablar, demorado para hablar, o como alguien diría, mejor no hable, mejor no hable. En una discusión, hermanos, en una situación, es mejor poner freno a nuestra boca y no hablar. Alguien ha dicho que si en el mundo las personas hablaran menos, habrían menos guerras, pero como hablan tanto, hay más guerras. Así que, hermanos, debemos, cuando nos sentimos tentados a responder a alguien cuando tal vez nos está hiriendo ofendiendo, y nos sentimos tentados también a
decirle lo que tal vez por mucho tiempo hemos querido decirle, debemos callarnos la boca y no decirle absolutamente nada. Es mejor cerrar la boca, hermanos, que avivar el fuego del conflicto. Callarse y sonreír contribuye más a la paz que responder y enojarse. Tal vez usted tenga el argumento ganador, tal vez lo tenga, pero ese argumento ganador va a traer guerra en lugar de paz. Y la Biblia enseña que debemos preferir la paz en lugar de la guerra. Pero si usted no puede quedarse callado por alguna razón, siga el consejo de Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el enojo. Es decir, que si va a decir algo, que sea con suavidad, con ternura, con amabilidad, con gentileza. Pero si usted al considerar lo que va a decir ve que eso puede generar más conflicto, mejor no lo diga, porque Proverbios también nos advierte diciendo: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, palabras que matan. Una espada no es para acariciar, ¿no? Una espada es para atravesársela al otro y matarlo. Así son las palabras, palabras que matan a otros. Así que ese es un primer consejo, hermanos, en cuanto a la metodología: quedarse callado. Pero número 2, Romanos capítulo 12, vamos allí. Romanos capítulo 12 es un pasaje espectacular, hermanos, para aprender cuál es la metodología para hacer la paz. Desde los versículos del 14 al 21, encontramos una serie de consejos prácticos que nos ayudan a fomentar las buenas relaciones entre las personas. Vamos a notar algunos de estos, pero usted después puede analizarlos más profundamente. En el verso 14 dice: bendecid a los que os persigan, bendecid y no maldigáis. Verso 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Verso 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Y el verso 20: así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esta serie de consejos, hermanos, se pueden resumir como tomar la iniciativa para hacerle el bien al que me ha hecho el mal. ¿Sí? Tomar la iniciativa para buscar el bien, buscar arreglar las cosas con el que me ha hecho el mal. Pero, ¿qué sería lo contrario? Buscar el mal al que me ha hecho mal. Y entonces eso provocaría más pleitos y más guerras. Así que estos consejos, hermanos, son muy valiosos para el pacificador. Así que ya hemos visto, hermanos, hasta aquí el significado del pacificador. Ya hemos visto también el obstáculo, que es el amor propio. Ya hemos visto algo del método del pacificador, pero ahora quiero dedicar la última parte para hablar del título de honor que se le da al pacificador. Según Mateo 5:9, ¿cuál es ese título de honor que se le da al pacificador? Muy bien. ¿Quién lo va a llamar así?
¿O quién los va a llamar así? Dios. Dios es el que les da, el que les asigna ese título de honor. Déjenme, hermanos, explicarlo. Un autor señala que la frase hijo de Dios en la mentalidad judía del primer siglo connotaba principalmente a alguien que participa del carácter de otro, ¿sí? Cuando se habla ahí de hijo de Dios, allí en ese pasaje, no está hablando tanto de la posición de alguien en una familia, que es un hijo, sino está hablando más de alguien que se parece al papá en el carácter. Así que ahí se menciona hijo de Dios para hablar del parecido que tienen estos cristianos con respecto a Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué es lo que hay detrás de esas palabras? Lo que está detrás de estas palabras es que Dios es el principal pacificador. Y en la medida que los cristianos son pacificadores, se parecen a su Padre, se parecen a Él. Entonces, hermanos, esto nos obliga a hablar ahora de cómo es que Dios es pacificador. Cómo es que Dios es el perfecto ejemplo de ser un pacificador. La Biblia, hermanos, interesantemente, en el Nuevo Testamento, en 6 ocasiones, 6 pasajes, dice que Dios es el Dios de paz. Pero en el Antiguo Testamento no hay ninguna afirmación de que Dios sea el Dios de paz. Es una afirmación que aparece principalmente en las páginas del Nuevo Testamento. Solamente hay una afirmación en el Antiguo Testamento y es la afirmación de Isaías 9:6, hablando del Mesías venidero como el príncipe de paz. Pero el resto es en el Nuevo Testamento, hermanos, donde a Dios se le conoce como el Dios de paz. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede no porque Dios no fuera un pacificador en el Antiguo Testamento, sino porque no fue sino hasta el Nuevo Testamento que se evidenció todo lo que Dios tenía planeado para pacificar a los hombres con Él. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Por qué Dios es el supremo pacificador? Hermanos, miren, Dios tomó la iniciativa para pacificar la infinita enemistad que los escogidos tenían con Él. Él fue el que tomó la iniciativa. ¿Cómo lo hizo? Dios sufrió el agravio. Dios no enfatizó en sus derechos personales. Dios no enfatizó su dignidad personal, sino que envió a su Hijo al mundo en una condición humillante, en una condición calmada y sonriente, para sufrir un castigo que a nosotros nos correspondía. Noten cómo Cristo es ese ejemplo y modelo de lo que acabamos de ver en Romanos, en Santiago y en toda la enseñanza que estamos estudiando. Cristo se quedó callado. Cristo respondió pagando bien por el mal que todos nosotros le hicimos. Cristo bendijo a sus enemigos. Cristo es el que merece realmente el premio Nobel de la paz. Cristo es el príncipe de paz. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Así que, hermanos, es el Señor Jesucristo el que pacifica la enemistad que teníamos con Dios. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Cristo tiene que pagar por las ofensas que hacían esa enemistad entre Dios y nosotros. Isaías 53:5 dice eso: el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, según la versión de las Américas. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él.
De manera, hermanos, que Cristo se humilló, no enfatizó en el amor propio, se quedó callado, no respondió para poder hacer la paz entre Dios y entre nosotros. Ustedes saben, hermanos, cuando Cristo pisó la tierra, un grupo de ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Los ángeles sabían a qué venía el Señor Jesucristo. Y cuando Cristo resucitó de entre los muertos, ¿qué les dijo a sus discípulos? La primera frase: paz a vosotros, he conseguido la paz para ustedes por medio de mi obra redentora. La Biblia, como lo hemos estudiado también en Efesios 6, en la armadura del cristiano, habla del evangelio de la paz. El evangelio de la paz, el evangelio es un mensaje de reconciliación entre pecadores que están enemistados con Dios, pero que Dios toma la iniciativa, se autohumilla para poder resolver esa enemistad. Y aquellos que creen en Jesucristo, dice la palabra, alcanzan paz con Dios. Romanos 5:1, ¿quién lo recuerda? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que, hermanos, miren, nosotros buscamos ser pacificadores con los métodos bíblicos, no con los métodos que a nosotros nos parecen mejor. Y cuando lo hacemos así, nos parecemos a nuestro Padre Celestial y nos dan el título Hijo de Dios. ¡Qué honor tan grande! Tal vez nunca en esta tierra ninguno de los que estén aquí vaya a recibir un premio Nobel de la paz, tal vez ninguno, pero es mucho mejor que cuando el Señor nos reciba en el cielo, nos diga, este es mi hijo porque fue un pacificador. Qué gran honor, hermanos, será aquel momento. Conclusiones. ¿Qué hemos aprendido, hermanos? Que este texto nos enseña que el deber del cristiano es buscar la paz de acuerdo al método de Cristo, y así recibirá el título honorífico de Hijo de Dios. Déjenme dar algunas aplicaciones finales, hermanos, para terminar. Hermano amado, hermana amada, debes perseverar en hacer la paz. Piensa en esa relación en la que no tienes paz, ese hermano en la fe, ese familiar, ese amigo con el que has tenido un pleito durante días, semanas, meses, años, décadas. Piensa, el Señor en esta mañana te está llamando a que te humilles delante de esa persona para que hagas la paz. Y si lo haces, el Señor dirá: este es mi hijo, este es mi hijo. Así que hay grandes promesas. Pero también, hermanos, hay otra aplicación que surge de todo esto, y es que nosotros debemos hacer y trabajar para que el inconverso tenga paz con Dios. Hermanos, ¿cómo nosotros trabajamos para que los inconversos tengan paz con Dios? Pues anunciando, ¿cierto?, el evangelio de la paz. Isaías dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La manera de hacer paz entre Dios y los hombres es compartiendo el evangelio de la paz, que Cristo obró reconciliación y que debemos confiar en Él. Así que, hermanos, este versículo que dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, miren, tal vez alguien ya lo dijo en el pasado, pero lo recuerdo aquí otra vez, y es que usted puede tener los pies callosos, los pies peludos, las uñas encarnadas, los pies sucios y olorosos, pero si usted predica el evangelio, sus pies son hermosos delante del Señor. Así que predique el evangelio para que el Señor lo vea con ese amor. Así que, hermanos, estamos contribuyendo con nuestras actitudes a la paz, estamos sufriendo el agravio o estamos reclamando nuestros derechos y siendo personas contenciosas. Ahora mismo, hermanos, ahora mismo usted puede tomar la decisión
de dejar de ser así como es, agresivo, violento, delicado, peleón. No sea así, hermano. El Señor le puede dar la gracia para que usted sea una persona pacífica, pero también para que sea un pacificador. Pero déjenme terminar ahora hablándoles a los que están aquí que no han creído en Cristo. Aquí de seguro hay personas que no han creído en Cristo. Aquí hay personas que les parece tontería el Evangelio o que no han comprendido bien el Evangelio. A ustedes quiero decirles algo, y es que no pueden tener paz sin Dios. No van a tener paz sin Dios. Ni en esta tierra, ni en el mundo venidero van a tener paz sin Dios. Deben ustedes entonces aceptar la reconciliación que Dios les está ofreciendo. Miren, Dios ya hizo todo. Usted no tiene que hacer nada, solamente tiene que aceptar los términos de Dios. Dios ya obró la reconciliación. Dios está, vamos a decir, esperando a que usted confíe que Cristo ha obrado para resolver la enemistad. Así que hoy mismo también, si tú pones tu fe en Cristo, terminarás con esa enemistad que tú tienes con Dios. Sí, si tú no has creído en Cristo, eres un enemigo de Dios. Estás en un pleito con el Señor y adivina quién va a ganar. ¿Quién va a ganar? ¿Dios o tú? Tú no le puedes ganar a Dios. Dios te va a ganar. Así que antes de que te gane de una forma justiciera, ahora puedes rendirte a su amor, confiando en Jesucristo, para que puedas vivir por toda la eternidad en un estado de paz, armonía, reposo y bienestar junto al Hijo de Dios. Vamos a orar, hermanos, y damos gracias a nuestro Señor. Padre celestial, cuán necesitados estamos de ser pacificadores, Dios, en esta congregación, para tener relaciones armoniosas, buenas, edificantes, y que este mundo pueda conocer que en tu iglesia hay verdadera paz. Ayúdanos, Señor, quítanos ese amor propio y ayúdanos, Señor, a sufrir el agravio para contribuir a la paz en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, Padre. Pero también hacemos una oración por los que no han creído, Señor, quizá niños aquí, jóvenes, adultos, ancianos. Padre, ayúdalos a que se rindan en esta hora delante de ti, quiten la enemistad por medio de Cristo y disfruten de la paz y sean también pacificadores. Tú eres bueno, Señor, y te damos las gracias en Jesucristo. Amén.